Abramos la escritura en el libro de Lucas, por favor, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 2 en adelante. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Me voy a detener y posteriormente voy a seguir leyendo. Viene Juan Bautista predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. En la reunión del jueves pasado hablamos de que es necesario arrepentirse para acercarse a Dios. Entendemos que arrepentimiento es el cambio de pensamiento y el cambio de camino. Si no hay esto, no hay arrepentimiento. Leímos un pasaje muy interesante donde nos ejemplifica correctamente lo que Dios quiere de nosotros. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, y ahorita regresamos a Lucas. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28 nos dice con toda claridad lo que implica el arrepentimiento. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este pasaje de Efesios nos dice con toda claridad y con toda sencillez que el arrepentimiento es eso, un cambio radical de camino. El que hurtaba, ¿qué dice la Escritura? No hurte más. Es decir, ahí viene ya el cambio, tanto en su forma de pensar y también en sus acciones. Pero no solamente dice ya no hurtes más, sino trabaja con tus manos, y no solamente te pide que hagas eso, sino que ayudes a los necesitados. Eso es un arrepentimiento real. Si no hay eso, las personas tienden a engañarse, lo cual, la verdad, no se lo recomiendo. Porque una persona que se engaña diciendo que se acerca a Dios y dice: Señor, yo en verdad quiero caminar contigo, y de repente dice: Señor, pues si yo miento ahora, pues voy a mentir menos. Eso no es arrepentimiento. Señor, si yo robo, ahora voy a robar menos. De ninguna manera. Eso ni siquiera se acerca a lo que la Escritura habla de arrepentimiento. Señor, si antes veía pornografía, ahora voy a ver menos. No es eso. También comentamos en la reunión pasada que hay tres cosas que nos pueden engañar. Primeramente, las emociones. Vimos el ejemplo de Saúl, un hombre que continuamente lloraba, pero nunca tuvo un cambio radical y mucho menos un cambio verdadero. ¿Cuántas veces el borracho dice a la esposa: ya no voy a tomar o no te voy a golpear, y vuelve a hacer exactamente lo mismo? Ese hombre borracho llora, pero no cambia. Recuerda que la Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan. No es en la cuestión de las emociones, aunque si alguien llora y se conmueve delante de Dios, qué bueno, pero no son las lágrimas, sino tu cambio lo que realmente vale ante los ojos de Dios. También hablamos que el arrepentimiento no tiene nada que ver con los remordimientos. Una persona puede estar en un sentimiento de estarse lamentando de lo que hizo en su vida pasada, y la Escritura nos dice que hay una tristeza que es según el mundo, que produce muerte. Un aspecto depresivo, donde la persona se siente mal pero nunca hace cambios. Lo que Dios produce en el corazón del hombre efectivamente es una tristeza que te lleva a arrepentirte, a hacer un cambio real en tu vida. Y también dijimos que nada tiene que ver con cambios parciales. Las personas se pueden esforzar mucho en cambiar 3, 4, 5 o muchas cosas de su vida, o las más obvias, la borrachera o la droga o el adulterio, pero por otro lado sigue siendo enojón, por el otro lado sigue siendo amargado,
por el otro lado sigue codiciando o en la lujuria, ¿es un cambio total o no es un cambio? Es decir, si no hay un todo para Dios, no hay un arrepentimiento genuino. Eso es lo que vimos con mucha sencillez y claridad el jueves pasado. Ahora, hoy vamos a ver algo importantísimo y yo quisiera que usted pusiera toda su atención. Regresemos por favor al pasaje de Lucas. Ya hablamos de lo que es el arrepentimiento y vamos a seguir profundizando en lo que implica ese arrepentimiento. Versículo 4 otra vez, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, muy importante: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 5, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán ¿qué? Enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Muy importante. ¿Cree usted que Dios esté preocupando por los valles, por los montes, por las veredas que hay? ¿O a qué se estará refiriendo ese pasaje? Se está refiriendo a nosotros mismos. Es decir, que los caminos torcidos serán enderezados. Es decir, que una vida que está desviada, una vida que se torció por sus maldades, necesita enderezarse, necesita alinearse delante de Dios. Quizás algunos han preguntado, bueno, mire, yo no me he casado, ¿será necesario casarme? Pues creo que la respuesta es bastante obvia. Usted necesita arreglar su vida por completo. Si alguien tiene una vida que ha sido muy desordenada, donde se ha casado 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿cree usted que necesita esa persona enderezar su vida y ponerla en orden? Por supuesto que sí. A eso se refiere la Sagrada Escritura. Sigamos leyendo el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Vienen diferentes personas y se acercan con Juan y le preguntan: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Le preguntan los publicanos, le preguntan los soldados y gente en general. Es decir, que cada persona, cada ser humano tiene una vida que arreglar. El cómo, ya lo vimos primeramente, toda la lista de pecados, usted tiene que hacer una lista. Ahora, no son las emociones, esa lista te va a llevar a entender todos los pecados que ha habido en tu vida. ¿Desde cuándo? Desde que tienes conciencia de bueno y malo. ¿Hasta dónde? Hasta la fecha. Ahora, ¿cuánto tiempo me va a llevar eso? Dirá alguien. No importa el tiempo que te lleve. ¿Por qué? Porque si tú quieres en verdad arreglar las cosas delante de Dios, es algo que debe de hacerse con mucha profundidad. Si no lo haces de esa manera, entonces tu vida la medio arreglarás. Y entonces estaremos tan ciegos como muchas religiones
que solamente cambian 3 cosas de su vida o a lo mejor ninguna. Dios quiere que tengamos esa profundidad. Bien, acompáñame ahora por favor al libro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este pasaje nos habla de algo muy importante: restituir al agraviado. Ese es el tema de hoy, restituir al agraviado. Desde el momento en que nosotros nos disponemos a ordenar nuestra vida, a enderezar el camino torcido, al hacer un autoanálisis de todo lo que hemos vivido sin Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta que en ese caminar sin Dios ofendimos de muchas maneras, o bien ya sea porque robamos, o bien ya sea porque lastimamos a una persona, o bien porque hurtamos algo y la gente no se dio cuenta. Entonces la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer? En ese autoanálisis usted tendrá todo ese tiempo para la reflexión, para meditar. Pero ¿qué es restituir? Vamos a ir a los conceptos más sencillos. Usted puede tomar un diccionario cualquiera y la palabra restituir significa devolver una cosa a alguien o a su legítimo propietario. Esa es la palabra restituir. También significa restablecer una cosa a su estado original. Partiendo de esa idea tan sencilla, a veces cuando nosotros ofendimos a alguien, la relación que llevábamos, o bien con el tío o con el amigo, porque nos peleamos, nos disgustamos, le falta el respeto o nos pegamos, entonces yo ya no le hablo, ya no llevo la misma relación que antes. Restituir, ¿qué significa? Luchar para que mi relación vuelva a ser igual como la teníamos antes de que nos ofendiéramos. Entonces la restitución es algo profundo, no es algo tan sencillo, no es un perdóname y ya, no es pues, ¿sabes qué? Pues nos ofendimos y cada quien su vida, se acabó. No, la restitución que Dios busca es una restitución, devolver las cosas que nosotros tomamos de otras personas y también buscar restituir la relación que teníamos antes de haber ofendido de una o de otra manera. Ahora, de lo que yo le estoy hablando no es algo que a mí se me antoja decir, no es un asunto donde me estoy imaginando o quiero yo sacar algo que ni siquiera existe. De hecho es un fundamento, es algo muy importante en la Biblia. Abramos la escritura por favor en el libro de Éxodo capítulo 2 para entender que en la escritura nos habla de la restitución por todos lados y que sin ello no hay un arrepentimiento genuino. Éxodo capítulo 2 por favor, si no trae Biblia va a aparecer en la pantalla. Éxodo capítulo 2 nos dice, versículo 1. Perdón, Levítico capítulo 6, versículo 4. Es el siguiente libro. Levítico capítulo 6, versículo 4 y 5. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Es decir, que en la ley de Dios, en sus mandamientos y ordenanzas, la restitución era parte del arrepentimiento. Iban implícitos. Es decir, la persona se acercaba a Dios
Entonces el sacerdote le decía, ¿te quieres acercar a Dios? Bien, ¿cuál es tu falta? Y entonces la persona decía, fíjate que pues a mí me prestaron un animal, una bestia, y resulta que me la robaron. Y entonces el sacerdote analizaba el asunto y decía, tú tienes que reponer, resarcir el precio del animal a su legítimo dueño. Entonces, si la persona accedía a la restitución, quiere decir que efectivamente estaba en la condición de arrepentimiento. Imagínate que esa persona llegara y dijera, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, se me perdió el animal, pero no tengo voluntad de regresarle nada. Te pregunto yo, ¿la persona está arrepentida? ¿La persona realmente quiere arreglar las cosas con Dios? Yo creo que el sacerdote le diría, tú estás completamente engañado. ¿Cómo quieres acercarte a Dios? ¿Cómo quieres pedirle a Dios perdón por una falta si no estás dispuesto a restituir lo que le pertenece a su dueño? En este sentido, la restitución está por toda la Escritura cuando alguien efectivamente quiere arreglar su vida. Vamos en la Escritura, en la primera carta o el primer libro de Samuel, capítulo 12. Samuel se dirige al pueblo y les dice y les exhorta a que le digan si en algo ha defraudado o engañado a alguien, y vemos a una persona justa ante Dios, una persona recta, el profeta Samuel. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 3 en adelante. Fíjese lo que dice. Samuel está delante de todo el pueblo. Aquí estoy, está hablando el profeta Samuel. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo, ¿qué dice ahí? Restituiré. Él estaba diciendo, he vivido rectamente delante de todos ustedes. ¿A quién le debo? ¿A quién defraudé? ¿Quién me ha dado dinero para juzgar falsamente a alguien? Vamos a ver qué le dicen. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Es decir, él pudo pararse delante del pueblo y decirles, ¿en qué les debo? ¿En qué les he ofendido? Efectivamente, ellos dijeron, en nada. Y el profeta Samuel dijo, si yo les debo algo, se los voy a restituir. Bien, esa es una vida íntegra ante Dios. ¿Crees que se pueda vivir en esta vida de esa manera? Dios nos llama a vivir así, de tal manera que le puedas decir a la gente que te rodea, no te he robado un centavo, no te debo nada, no te he ofendido con mi boca, no te he calumniado, no te he hecho agravio alguno, no te he ofendido. Eso es lo que Dios espera. Ahora llegamos a Dios no en esa condición, sino todo lo contrario. Venimos delante de Dios con una vida torcida, con muchas cosas que están ocultas en nuestra vida pasada, y que al estar analizando con prontitud nos damos cuenta de que hay muchas faltas, y tenemos a mucha gente que efectivamente sí le debemos, a muchas personas a quien sí ofendimos, o a alguien con quien no nos tratamos por diferentes problemas que hemos tenido, discusiones, etcétera. Y sabes, alguien puede decir, me quedo así, no voy a arreglar mi vida para nada. ¿Sabes? Dios dice algo como lo siguiente. Vamos, por favor, a la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Isaías capítulo 42, ¿qué dice Dios al respecto? Voy a dar lectura al versículo 22.
Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, y todos ellos atrapados en cavernas y escondrijos, en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, ¿qué? Restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Versículo siguiente: por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Estamos hablando del juicio de Dios sobre Israel. ¿Y cuál era el reclamo? ¿Cuál era la situación que Dios estaba poniendo a estas personas? Que ellos vivían exactamente como la gente hoy sin Dios, robando, engañando, mintiéndose unos a otros, viviendo de la rapiña. Y entonces nadie quería restituir, nadie quería humillar su corazón delante de Dios para decir, efectivamente, yo hice esto o hice esto. Ni siquiera iban con su prójimo para humillarse y decirle, ¿sabes qué? Yo te robé, esto te pertenece. O ¿sabes qué? Yo te defraudé, o te engañé, o te mentí, perdóname por eso. Nadie quería restituir. Entonces Dios dijo, el juicio viene sobre ustedes. Y yo quiero decirte que no es un asunto de restituir por cuestiones de religiones o por cuestiones de medio sentirte bien en la conciencia. No, es un asunto de estar en santa paz con Dios, contigo mismo y con la gente que te rodea. Si en verdad tú deseas acercarte a Dios, entiende una cosa: no podemos acercarnos cambiando tres cosas de nuestra vida. No podemos acercarnos diciendo, pues yo ya lloré y creo que Dios tiene que perdonarme. Bueno, Dios quiere perdonar a todo ser humano, pero la pregunta es si estamos dispuestos en verdad a arreglar nuestro camino torcido, si estamos dispuestos a hablar con verdad en nuestros corazones. Ahora, la restitución, vuelvo a insistir, es un asunto profundo y serio. No es cualquier cosa. No es, pues ni modo, yo no entendí, todo está perfectamente claro. Es más, hay una promesa. Acompáñame ahí al libro de Ezequiel, por favor. Al libro de Ezequiel. Voy a dar lectura al capítulo 33, versículo 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío que restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. El libro de Isaías nos dice que viene muerte por la falta de restitución, porque no hay arrepentimiento en esa persona. Pero el libro de Ezequiel nos dice que puede haber una persona impía. ¿Qué es un impío? Alguien que no vive bajo la ley de Dios. Entonces Dios dice, pero si esa persona de repente entiende que su vida está mal, que su camino está torcido, que todo lo que ha vivido ha sido un egoísmo, entonces vendrá este hombre o mujer y se acercará a Dios y dirá, pues he hecho maldad, y restituirá con su prójimo. Y entonces Dios dice, no morirá tal persona, sino que Dios le dará vida. Entonces, si comparamos esos pasajes, lo que estamos nosotros haciendo en este momento es lo que Dios pide a todo ser humano, sin acepción de nadie. Arreglar tu vida significa eso, sincerarte primeramente contigo mismo. De allí que necesitas profundizar y ser muy franco. ¿Qué cosa ha habido en ti? No es
una reunión emotiva donde la persona dice, sí Señor, aquí estoy y nada más. Sino es un asunto verdaderamente importante que necesitas estudiar y entender con toda claridad lo que ha habido en tu vida pasada. Ahora, Dios ya lo sabe, ¿o no lo crees? Dios ya sabe todo lo que hemos vivido. A Dios nadie le podrá contar de nosotros, Él mismo lo vio. El asunto de la restitución y el arrepentimiento no es solamente porque tú quieres agradar a Dios, sino un asunto donde eres honesto contigo mismo. Ahora, esa lista es solamente para ti. El cómo lo vas a restituir, creo que es un asunto importantísimo. Pero aquí viene algo que a mí, con toda sinceridad, me preocupa muchísimo. Que esta es la parte que a ninguna persona le gusta. ¿Te imaginas a alguien que violó a un niño, por ejemplo? La restitución no podrá ser cualquier cosa. ¿Te imaginas a alguien que se dedicó al narcotráfico? ¿Has pensado en aquellas personas que han cometido delitos en su vida? ¿Has pensado en la cuestión de los adulterios? Por eso la restitución es algo que todos omiten, porque no quieren hacerse responsables de sus actos. Qué sencillo es el arrepentimiento, qué sencilla es la palabra de Dios, pero cuando te confronta de manera personal, te comienza a mostrar todo lo que hay en tu vida, lo más vil, lo más asqueroso, todo lo que está oculto, todo lo que está guardado, y lo comienza a sacar Dios como una radiografía perfecta, donde no puedes evadirte. Aquí es donde las personas sienten como una espada que cuando va penetrando en sus vidas, en sus almas, entonces van sintiendo dolor, también van sintiendo angustia, en algunos casos miedo. ¿Qué? ¿Que yo saque mi robo, mi adulterio, lo que me hicieron cuando era niño, las cosas vergonzosas, las tengo que sacar? Y para colmo, tengo que ir con mi prójimo, a quien dañé, y restituirle. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Aquí es donde viene la vida y la muerte. Tú puedes engañarte, tú puedes evadir esto, tú puedes esconderte, pero te escondes de ti mismo y te avergüenzas de todo lo que hiciste, pero no estás dispuesto a abrirlo. Aquí es donde viene el más grande de todos los conflictos que tú puedas enfrentar en tu vida. Acompáñame otra vez, por favor, al libro de Isaías, capítulo 28. ¿Qué pasa cuando alguien decide no abrir su vida consigo mismo? Nosotros no estamos para saber vidas privadas, personales o íntimas. Es un asunto entre tú y Dios. Isaías 28, capítulo 15, nos dice: aquí viene lo que ocurre cuando un corazón no está dispuesto. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué estaba diciendo este pueblo endurecido? A mí no me va a llegar problema. Es más, yo no me voy a ir al infierno, porque la tradición judía dice que ninguna persona descendiente de Abraham visitará el infierno. Y entonces ellos podían decir, podemos
cometer cualquier ilícito, podemos cometer cualquier falta y nosotros jamás veremos desgracia en nuestra vida. Y entonces era como hacer un pacto con la muerte, un convenio con el Seol, que es lo mismo que infierno, y decir, a nosotros no nos va a llegar jamás ese momento. Eso de que hablan del juicio venidero, eso de que hablan de que viene tragedia y las consecuencias de nuestros actos, no nos llegará jamás. Entonces Dios les dice, has puesto tu confianza en un refugio de mentira. ¿Y por qué es un refugio de mentira? Porque es un engaño temporal. Porque alguien dice, no, mi maldad no será hallada jamás. No, lo que yo hice jamás se sabrá. Lo que yo viví o lo que yo hice o lo que me hicieron está como guardado allí, jamás saldrá a la luz y no veré consecuencias de mis malas obras. Es un escondrijo de mentira. Pero ¿qué es lo que ocurre? Versículo 17. Aquí lo que dice Dios que hará: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Es decir, que lo que Dios le dice a estas personas que se autoengañan, tarde que temprano se va a saber. Recuerde que la Escritura dice que los pecados de algunos hombres son manifiestos antes de que vengan a juicio, y a otros se les descubrirán después. Es decir, que no hay nada encubierto de nuestras vidas que no haya de ser manifestado en algún momento. Créeme que delante de Dios daremos cuentas de lo bueno y de lo malo. Entonces, si en este momento a ti te aterra la idea de la restitución, si en este momento te aterra todo lo que hiciste en lo oculto, todo lo horroroso que viviste en las tinieblas y manifestarlo a la luz, créeme que a lo mejor en este momento tú decides, yo jamás voy a hacer eso. Yo no estoy dispuesto a abrir mi vida, mi corazón delante de Dios. Yo no estoy dispuesto a hablar lo que hice, jamás lo haré y no estoy dispuesto a hacerlo. Y de repente comienzas a decir, pues yo voy a cambiar algunas cosas, pero no estoy dispuesto a abrir todo lo que ha habido en mí. Entonces vas a poner un refugio de mentira. No vas a abrir tu vida. Es un acto de tu voluntad. ¿Decides o no? Qué curioso es que cuando Juan Bautista predicaba, las prostitutas salían confesando sus pecados y los confesaban de manera pública. ¿Quién les dijo? Nadie. Sabían que era la única oportunidad que tenían delante de Dios de arreglar sus vidas. Tú estás en una encrucijada en este momento. Tú puedes evitar esta palabra. Tú puedes escabullirte. Quizás hasta puedas fingir que cambias algunas cosas. Pero delante de Dios no se puede. La restitución es pecado a pecado. Acompáñame por favor en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Hasta ahí voy a leer. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Hasta ahí vamos a leer. Recuerde que en el día del juicio Dios abrirá los libros. Este pasaje te dice que cada uno de ustedes, y yo también, tenemos un acta levantada delante de Dios. Pecado por pecado. En el libro de las obras ya está escrito todo lo que tú has vivido. Es decir, que aunque tú evadas en este tiempo esta responsabilidad, delante de Dios no podrás. Ya está el acta. Ahora bien, necesitas arreglar tu vida
para que el camino torcido se enderece. ¿Cómo puedes hacer eso? Bien, como es un acta y es pecado por pecado, tienes que estar escudriñando tu vida área por área de manera concienzuda. Los pecados sexuales, si alguien abusó de ti sexualmente, yo creo que necesitas hablar con la persona que violó o te abusó sexualmente. Una persona que me decía, ¿y por qué lo tengo que hacer? Eso ya se me olvidó, pasó hace como 20 años. Y recuerdo y prefiero mejor evitar a la persona. Le dije, por eso mismo, porque toda persona que comete una falta en el área sexual hacia un menor, vive en una tormenta, vive en remordimientos, vive en esclavitudes, vive con culpas. Y cuando tú eres libre de eso, tú puedes verlo a la cara y decirle, recuerdo detalle a detalle de todo lo que me hiciste. ¿Y sabes qué? Yo te he perdonado, porque Dios me ha perdonado a mí. Y yo te invito a que busques a Dios. Es un acto muy valiente, porque es mirar a alguien que te dañó. Y en tu corazón le has perdonado con toda franqueza. Si has cometido adulterio, créeme que muchas cosas pudieran estar ocultas allí. Te recomiendo una cosa: busca consejo en cómo restituir. Son cosas bastante delicadas que pueden destruir tu familia, tu matrimonio, y hablar con verdad. Tiene que haber una consejería al respecto. ¿Verdad? Que es como lumbre cada pecado, cada cosa oculta. Que el mero hecho de recordar y confrontar eso nos estremece. Pero no hay otra forma. Es como abrir una herida y restregarla para que sea sanada. Toda cuestión pecaminosa en lo sexual tiene que ser abierta. Padres que abusaron de sus hijos, tienes que abrir las cosas. Todo sexo ilícito tiene que ser manifiesto. Eso es arreglar tu vida. Prácticas homosexuales, prácticas entre lesbianas, abortos. Cuán importante es decirle a Dios, esto es mi vida. ¿Cómo puedo restituir con las personas? ¿Cómo puedo arreglar mi camino torcido? El área sexual es una de las áreas donde el diablo en nuestras pasiones nos amarraron fuertemente. ¿Quieres en verdad arreglar tu vida delante de Dios? No puedes tapar tus ojos y decir, no quiero pensar en eso. No quiero ver lo que hice. No quiero recordar lo que pasé. No quiero abrir lo que yo viví. No lo quiero abrir. Necesitas realmente manifestar delante de Dios, cosa por cosa, todo lo que ha ocurrido en tu vida desde que tienes conciencia hasta la fecha. En verdad es algo difícil, pero al que en verdad quiere arreglar su vida con Dios, lo va a hacer. El que no, te digo, esta palabra te va a simbrar. Y entonces, cuando Jesús hablaba, algunas personas decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es verdad, dura es esta palabra,
¿Cómo evadirnos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos? Es importante que usted abra su vida delante de Dios. El área sexual es un área donde hay esclavitudes terribles y que las personas prefieren llevarse sus secretos a la tumba antes de abrir y manifestar lo que hay en lo oculto. Yo me he encontrado que de repente en una familia uno de los hijos es de otra persona y el esposo no lo sabe. Dura es esta palabra. Sacar cosas que estaban guardadas de manera tal realmente es algo que conmueve hasta las entrañas, pero que aquel que en verdad o aquella que quiere arreglar su vida ante Dios no evadirá esto. Es con Dios, no es para quedar bien con nadie, es contigo mismo. Es un acto de valor y de hablar las cosas con toda franqueza y sacar a la luz lo que hicimos en lo oculto. El área sexual es un área fuerte. Otra área, ¿qué le parece las deudas? Todos tenemos deudas, dirá alguien por ahí. No me estoy refiriendo a las deudas de lo que estás pagando de tu casa o de tu automóvil. Me estoy refiriendo a aquellas que no pagaste. Aquellas donde pediste un préstamo y jamás lo regresaste. Ya pasaron 20 años, dice alguien. Ya no se acuerda. ¿Estás seguro? Acuérdate que delante de Dios el tiempo no será más. Y cada acción tendrá un recordatorio como si lo estuvieras viviendo en tiempo presente. Las deudas no pagadas, es decir, son robos. Le debes a alguien y ya pasaron muchos años y no se acuerda ya. ¿Qué te parece los fraudes? ¿Alguien robó en su trabajo? Abrir los fraudes, no cualquiera. Las tarjetas de crédito, ¿te parece? Aquellas tarjetas que ya se vencieron y que en algún tiempo te cobraron y ahora ya no te han cobrado. Eso también es una deuda y se llama robo. O aquel que no paga la luz porque se colgó. ¿No es robo eso? Que si es cara la luz o no, eso no es el punto. Simple y sencillamente alguien que se cuelga a tomar la luz es un ladrón. Aquella persona que tiene en su casa objetos que no ha devuelto. Pues es una olla que me prestaron pero no es tuya. No te pertenece. No te costó, no es producto de tu trabajo. Cuando tú haces ese autoanálisis de todo lo que tienes que no te pertenece, la herramienta que tomaste cuando trabajabas en aquella empresa, no te pertenece. Y eso va a atestiguar contra ti en el día en que Dios te llama a cuentas. Yo estoy tan seguro y tan cierto que te vienen los recuerdos de todas aquellas cosas que tienes que no son tuyas, en cuestiones económicas, en especie, delante de Dios. Todo eso será manifiesto. Relaciones afectadas. Por ejemplo,
cuando te distanciaste de alguien porque te peleaste, le faltaste al respeto a alguien o te faltaron al respeto y te distanciaste. Recuerda que la restitución es volver otra vez a como se estaba antes. Ahora, si la persona no quiere, ya será problema de la persona, no tuyo. Dice la Escritura que en lo que esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cualquier relación donde tú hayas dañado verbalmente a alguien, le hayas ofendido de palabra o le hayas levantado la mano, son cosas que tienes que hablarlas. Si te peleaste con alguien, tendrás que pararte delante de aquella persona a quien dañaste y darle la cara y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, yo estaba muy mal cuando te pegué o te levanté la voz o te ofendí de alguna manera. Si tú estás buscando a Dios, no puedes tener una vida donde yo no le hablo a fulano, donde yo le debo a tal persona y me escondo. No puedes. Porque el profeta Samuel se paró y dijo, yo no le debo a nadie. Ni un centavo he tomado de ninguna persona, no tengo ninguna bestia, ningún buey, ni asno de nadie. A nadie he calumniado con mi boca. Y todos dijeron, tienes razón Samuel, a nadie nos has afectado. Y dijo, y si lo he hecho, díganmelo y yo lo restituiré. Entonces, la restitución es algo que no puedes evitar. Y es un asunto de responsabilidad ante Dios. ¿Quién puede saber tu vida? Nadie más que Dios. Tú puedes decir, yo no tengo problemas con nadie, yo no tengo que restituir a nadie. Pero hay personas que se van acordando de tantas y tantas cosas, de muchas faltas que han tenido en diferentes áreas y de repente se dan cuenta que dicen, muchas ya ni me acordaba. Pero Dios tiene buena memoria. Tan es así que tiene un acta levantada en contra nuestra. Y sabes, un acta es un documento donde está escrito cosa por cosa. A Dios no se le ha olvidado absolutamente nada. Si eres una persona que participó de chismes, ¿hablaste mal de alguien? Estás afectando la imagen de otra persona. No, pero era verdad lo que yo dije. Fíjate que cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, aún la verdad sabe cómo manejarla. Porque si alguien, por ejemplo, ve haciendo algo indebido a alguien, tendrá la debida precaución de decírselo en su cara para que se arrepienta y deje de hacer lo que está haciendo, porque le quiere hacer el bien. Porque esa misma verdad la puedes publicar en un periódico, lo cual no le da derecho a nadie. O lo que hacen los jóvenes, de ver las faltas de otros y subirlas al internet para que sean expuestas esas personas. ¿Que está mal lo que hicieron? Sí, pero Dios traerá a juicio a cada persona. Y el que sube ese material para evidenciar a su prójimo, delante de Dios está pecando. De tal manera que cada uno de los presentes a Dios dará cuenta también de los chismes, de las mentiras, de las amarguras. Alguien por ahí dice, bueno, es que yo nada más no me contengo en las malas palabras, en los enojos no me contengo. ¿Y los enojos van al aire? ¿Y las palabras hirientes van al aire? Yo creo que no. Entonces dices, como alguien dijo, no, si yo me pongo a ver todo eso, no voy a terminar nunca de restituir. ¿Sabes qué? A Dios no le importan los tiempos. Cuando Él nos juzgue, no lleva prisa, porque ya no habrá tiempo. Comenzó la eternidad. ¿Qué son 70 años para Dios? Nada. ¿Qué son 90 años para Dios? Nada. Tendrá todo el tiempo para analizar contigo cosa por cosa. Ahora,
¿Realmente quieres acercarte a Dios? La restitución es un acto de plena honestidad contigo mismo, con Dios y con tu prójimo. Había una persona que tenía deudas por todos lados, era defraudador. Siempre andaba diciéndole a la gente que tenía problemas de salud con un familiar y le pedía dinero a uno, a otro, a otro, a otro. Era un defraudador, así vivía. De tal manera que su cuenta era inmensa, porque mucha gente le creyó. Y entonces preguntaba: oye, todo lo que defraudé, todo lo que me robé, lo tengo que regresar. Sí. Oye, pero eso me va a llevar quizás 10 años para pagarlo. Pues aunque te lleven 20, si en verdad deseas acercarte a Dios. Dios no lleva prisa. ¿Quieres arreglar tu vida? Hay un solo camino. Hay un solo camino. Volvamos al libro de Lucas para leer el pasaje otra vez. Si alguien tiene dudas de cómo restituir algunas cosas particulares, para eso estamos los consejeros, si en algo le podemos servir. Si es un asunto grave, con gusto. Volvamos al libro de Lucas, por favor, otra vez, capítulo 3, y vamos a comprender entonces el pasaje conforme a lo que Dios nos ha estado enseñando a través de todas estas enseñanzas. Versículo 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y la conclusión de esto: y verá toda carne la salvación de Dios. A él sea toda la gloria. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les estaba diciendo Juan: no podrás entrar al reino de los cielos evitando el arrepentimiento, evitando la confesión de tus pecados, evitando la restitución. No podrás escaparte. No se puede. Es una puerta estrecha, es un camino angosto. No puedes. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. No importa que seas judío, no importa que vayas a la religión que vayas, no importa, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Las personas, los seres humanos. Por tanto, todo árbol o toda persona que no da buen fruto, ¿fruto de qué? De arrepentimiento. ¿Qué dice? Se corta y se echa en el fuego. ¿Qué representa eso? El juicio de Dios, el infierno y también el lago de fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos cobraban impuestos.
Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado, no robes. Eso les estaba diciendo. Cobra lo que la ley dice, no les cobres más. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y la siguiente pregunta sería: ¿y nosotros qué haremos? Yo quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor. Era la palabra de Dios que concluye: y toda carne verá la salvación de Dios. Este es el Evangelio, o parte de él, porque el arrepentimiento es solamente el primer paso. ¿Quién podrá o quién querrá acercarse a Dios con tanta franqueza? ¿Quién querrá arrepentirse de sus pecados, hacer ese cambio? Vivir de manera contraria como hemos vivido hasta el día de hoy sin Dios, restituyendo a quien ofendimos, abriendo todo lo que había en nuestras vidas, en lo oculto, todo lo que nos ha dañado y todo lo que hemos dañado. ¿Quién querrá? ¿O serás como muchos que prefirieron el escondrijo de mentira, el engaño, que prefirieron evadir la buena voluntad de Dios y se escondieron y dijeron: hemos hecho convenio con el infierno, no nos llegará a nosotros el infortunio, no va a pasar nada, aunque guarde tantas cosas en mi alma, llegaré al cielo, llegaré a la gloria con Jesús, aunque no abra todo lo que ha estado oculto. Jesús mismo dice: barreré ese escondrijo de mentira. Y te darás cuenta que en vano fue que ocultaras tu vida, porque Dios lo sabe todo, porque hay un acta levantada con tu nombre donde Dios ha registrado todas tus acciones. No hay manera de evadir. Juan Bautista dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, del juicio de Dios? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No te desecha Dios. Dios extiende su mano preciosa. Se desecha uno a uno mismo. La palabra de Dios es sencilla, muy clara. ¿Quién podrá evadir delante de Dios todo esto? Padre, te damos gracias porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Ciertamente son palabras que cortan, que llegan a lo profundo de nuestro ser
que no nos permiten escondernos en la penumbra. Señor, que haya oídos para oír y ojos para ver. Porque aquel día, Señor, vendrá, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Dios. Que nadie menosprecie ese llamado que tú haces. Porque el joven rico, hincando la rodilla, te dijo: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y le comenzaste a decir los mandamientos y te dijo él: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Siendo un hombre avaro, le dijiste: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y me sigues. Y ese hombre se fue, Señor, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos se irán? Tú lo sabes, Dios. ¿Quién te buscará con sinceridad? También tú lo sabes. Hágase tu voluntad en todo, Señor. Amén.